Bueno, pues vamos a explicar en un vídeo, un pequeño vídeo, sobre los problemas de encuentro en cinemática. Dos móviles que se encuentran, llevan un determinado movimiento, ya sea MRU, ya sea MRUA, y se encuentran o se persiguen. Estos problemas que os suelen causar a veces problemas y, bueno, alguna confusión, verdaderamente son muy fáciles. Sin más que considerar, lo primero que hay que hacer es hacer un dibujo adecuado, un esquema adecuado del problema, dibujarlo, posteriormente elegir el criterio de signos, ser fiel al criterio de signos sobre la velocidad o la aceleración, y después simplemente resolver, aplicar la condición de que se encuentre. Vamos a ver, por ejemplo, este ejercicio que es muy gracioso, es de policías y ladrones. Dice: en una persecución policial, un automóvil a la fuga lleva una velocidad de 140 km/h cuando pasa por un determinado punto de la carretera. 3 minutos después, el coche de policía pasa por el mismo punto a una velocidad de 30 km/h. ¿Dónde y cuándo alcanza la policía al coche a la fuga? Pues nada, vamos a ello. Lo primero que hay que hacer es dibujar el problema. Tenemos un coche de policía que persigue a unos ladrones, a un coche a la fuga. Pues vamos a dibujar la carretera, dibujamos la carretera, y en este punto que vamos a elegir como sistema de referencia, por aquí pasarán tanto el coche a la fuga como el coche de policía. Vamos a representar el coche a la fuga de esta manera. Vamos a llamarle el coche A, con una velocidad de 140 km/h, en esta dirección y sentido. Y 3 minutos después, pasará el coche de policía, vamos a llamarle B, con una velocidad de 230 km/h. Como podéis observar, ambas velocidades, las velocidades tanto del coche de policía como del coche a la fuga, se alejan del sistema de referencia. Como se alejan del sistema de referencia, estas velocidades las vamos a considerar como positivas. ¿De acuerdo? Bien. Ahora lo que tendremos que hacer será identificar el tipo de movimiento. ¿Qué tipo de movimiento es? Pues evidentemente es un movimiento a velocidad constante, por tanto se tratará de un MRU, de un movimiento rectilíneo uniforme, cuya ecuación, ya la conocemos, es x igual a x sub 0 más v por t, siendo x sub 0 la posición inicial, v la velocidad y t el tiempo. Vamos entonces a traducir para cada uno de estos vehículos su movimiento con respecto a la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Vamos con el coche a la fuga, el coche A. Vamos a llamarle x sub a la ecuación del coche a la fuga. Será posición inicial del coche a la fuga, pues está en el sistema de referencia, luego 0, más, porque hemos dicho que la velocidad del coche a la fuga se aleja del sistema de referencia, lo consideramos positivo. 140 t. Y esta es la ecuación del coche a la fuga. X sub a, 0 más 140 t. Vamos con el coche de policía. Fijaos, el coche de policía nos dice que llega al sistema de referencia, a ese punto, 3 minutos más tarde. Vamos a traducir los 3 minutos en horas, porque si tenemos la velocidad en kilómetros hora, no podemos poner este tiempo en minutos, tendremos que poner las unidades de forma coherente. Si transformamos los 3 minutos en horas, simplemente dividiendo entre 60 minutos que tiene una hora, nos encontraremos que tenemos 0,05 horas. Estos 3 minutos son 0,05 horas. Bien, y ahora viene el truco. Para el segundo coche, el coche de policía, ¿cuál es su ecuación del movimiento? Pues su posición inicial, de nuevo 0, porque está en el sistema de referencia cuando pasa por él. Más, de nuevo hemos dicho que es más porque la velocidad del coche de policía se aleja del sistema de referencia, ese es el criterio de signos. Al alejarse del sistema de referencia, la velocidad es positiva. Si se acercase al sistema de referencia, la velocidad sería negativa. Y ahora serían 230 por, no puede ser t, porque el coche de policía llega 3 minutos
después, 3 minutos de retraso con respecto al primer coche. Luego será t menos el tiempo que lleva de retraso. Como lo estamos poniendo en horas, 0,05. Recordad que aquí yo no puedo poner 3 minutos, porque si 230 son kilómetros hora, no puedo poner 0,05 minutos. Las unidades deben ser coherentes. Esto indica que el coche de policía llegó 3 minutos después. Bien, pues ya tenemos las dos ecuaciones de los dos móviles, el del coche que huye y el de la policía. ¿Cuál es la condición de que se encuentren? De que el coche de policía alcance al coche a la fuga. La condición de que se encuentren es que, obviamente, la posición del coche a la fuga sea la misma que la posición del coche de la policía. En ese punto habrá dado alcance la policía al coche. Pues traduzcamos esto. ¿Cuánto vale x sub a? 140t. ¿Y cuánto vale x sub b? La ecuación del coche de policía, 230 por t menos 0,05. Pues ya tenemos. Simplemente es una ecuación de primer grado que habrá que resolver. La podemos resolver fácilmente. Esto será 140t igual a 230t menos 11,5 si hacemos las operaciones, y simplemente pasando este término aquí y este término aquí, pues tendremos que 90t es igual a 11,5. De manera que t es 11,5 entre 90, y esto da aproximadamente 0,128 horas, que como es un número bastante feo lo vamos a traducir en minutos, lógicamente. Esto en minutos multiplicando por 60 me dará 7,7, aproximadamente 7,7 minutos. Luego 7,7 minutos después de que el coche a la fuga pasase por el sistema de referencia, la policía le da caza. ¿Dónde? Pues si sustituimos este valor de tiempo, bueno, en concreto, este valor de tiempo en cualquiera de las dos ecuaciones, obtendremos el resultado. Vamos a hacerlo. Será, por ejemplo, lo más sensato será que lo sustituyamos en la primera. 140 kilómetros hora por este tiempo, 140 por 0,128, pues nos da 17,92 kilómetros, que será aquí. Vamos a hacer esto aquí. Si sustituimos aquí, x sub a igual a 140 por 0,128, nos dará 17,92 kilómetros, que es la posición, la distancia a la que el coche de policía da alcance al coche a la fuga. 7,7 minutos desde que pasó el coche a la fuga, que es lo mismo, 4,7 minutos desde que el coche de policía pasó por este punto. El coche de policía da alcance al coche a la fuga, y eso supone que a 17,92 kilómetros de este punto el coche de policía ha alcanzado al coche a la fuga, a los ladrones. Como podéis observar, es muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer, os repito lo mismo, es plantear el ejercicio dibujando, elegir el sistema de referencia de forma adecuada, en este caso era muy fácil, y elegir el signo de las velocidades o aceleraciones. En este caso no ha habido aceleración, pero en otros casos puede que sí. Elegir el signo de la velocidad de acuerdo con el criterio de signos. Recordad, si la velocidad se aleja del sistema de referencia, será positiva. Si la velocidad se acerca al sistema de referencia, lo consideramos como negativo. Lo traducimos en las ecuaciones del movimiento y simplemente igualamos estas dos ecuaciones porque es la condición de que se encuentren, y resolvemos. Así de sencillo.